Hoy conversamos con Oscar Brocos, un hombre de dilatada trayectoria en nuestra comunidad y que recientemente fue declarado ciudadano ilustre por el Consejo Deliberante. Oscar llegó hace muchos años a nuestra ciudad y nos cuenta cómo fueron sus inicios. La realidad es que llegué de casualidad a Villa Gesell. No, fue una invitación de unos primos de Susana y dijeron venir porque ¿por qué nos invitaron a venir acá? Porque hace 40 años atrás no había tanto trajín, era más tranquilo, más cómodo vivir. Nosotros teníamos en Buenos Aires, tanto mi señora como yo teníamos 3 escuelas, así que íbamos a distintos puntos de la ciudad, a veces hasta 1 hora de viaje entre una escuela y otra, así que me dijeron vengan para allá que también hay escuelas, hay otro movimiento, hay una actividad cultural que hay que crecer. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar. Un fines de diciembre dijimos, nos vamos para Gesell. Bueno, la familia, por supuesto, un poco incómoda. Y nos vinimos para acá. Dijimos, probamos la temporada en cierta manera para ver cómo resultaba vivir más que trabajar, porque es totalmente diferente la temporada a lo que era después o lo que podía llegar a ser el invierno. Así que, bueno, probamos. Nos gustó el ambiente. Encontré varios amigos que vivían acá, como Daniel Porta, por ejemplo. Una persona que recuerdo muchísimo porque además estudiamos juntos en la escuela de cerámica. Y, bueno, entre una cosa me fui haciendo de amistad en ese momento de Jorge Silván, de Adolfo Simini, de Spinner, de Isabel. O sea, empecé a formar un núcleo de gente que tenía relación con la parte artística y hablar de arte, que era lo que había dejado allá en Buenos Aires. Y acá todavía me costaba un poquito porque en los primeros meses no tenía relación con ninguna persona, pero bueno, se fue haciendo. Susana consiguió en el Jardín de Infantes del San Patricio. También en su momento yo me incorporé al San Patricio para dar clases de cerámica. O sea, nos fuimos acomodando de alguna manera y empezando a crecer. Paulina, que era la que tenía 3 años cuando llegó a Gesell, así que era chiquita, podía ir al jardín, o sea, hacer toda una escolaridad bastante bien, sin ningún problema. Estaba contenta también ella porque tenía sus primas. Y ahí empezamos. Esa es la realidad. Me fui conectando con un montón de gente que tenía que ver con la parte artística. Creamos la Asociación de Artistas Plásticos y tuve la suerte de ser el primer secretario general de la asociación. Trabajamos mucho con Silvani y Simini. Realmente fue importante e interesante todo el trabajo que se hizo por las artes plásticas, porque no había nada y ahí empezaron a reflotar todos aquellos que tenían que ver con el arte y bueno, empezamos a movilizar. Llegó la posibilidad de recuperar la democracia y empezamos a andar, metiéndonos en todos lados, haciendo planes, trabajos que tenían que ver con ya una nueva idea de lo que tenía que ser la ciudad. Y bueno, me incorporé a la Unión Cívica Radical y ahí proyecté con mucha gente, porque formamos una comisión de cultura y realmente trabajábamos todas las semanas para crear
hacer un programa que pudiera ser factible de llevar a cabo y que la gente lo entendiera, que la gente lo viera y le interesara. La asociación tuvo mucho que ver con la actividad cultural, ¿no? En ese momento, en la municipalidad, a través de asistencias técnicas, tenía 4 disciplinas. Todos consideramos que tenía que haber mucho más trabajo cultural, muchas más actividades culturales. Ya estaba el cineclub, en su momento que andaba ahí nomás, pero que realmente había cumplido una gran función, porque era en un momento en que en Villa Gesell no había muchas actividades y llenaba un poco ese hueco. Pero también estaba la gente del cineclub, la del fotoclub, también es otro grupo de personas que nos empezamos a juntar, a reunir y a hablar de las cosas que realmente nos ocupaba como actividad cultural y que tenía que seguir para adelante. Tal es así que dentro del programa que habíamos elaborado nos pareció lógico y muy importante, porque tenía una atracción para la gente de Villa Gesell, no turísticamente, sino para Gesell, que era un CIPAR que traía a la gente para afuera, pero además llevaba hacia el exterior la propaganda, para decirlo de alguna manera, de lo que era Villa Gesell a través del cine. O sea que nosotros participábamos a nivel mundial de algo que más tarde fue importantísimo, porque fueron premiados varios realizadores de Argentina, entre ellos Fernando Spinner obtuvo uno de los más importantes premios del cine de paso reducido. También lo que hacía la música, en ese momento se hacían las Schubertiadas. Bueno, fuimos incorporando cosas, incorporando actividades que hicieran que Villa Gesell tuviera una actividad cultural. Ya una vez, programada la parte política, creo que fuimos creciendo muchísimo. La gente de teatro, había un grupo de teatro infantil dirigido por Jorge Obsuwisky. Había un grupo de teatro de adultos que estaba Fernando Stolis. O sea, había actividades que luego se fueron nucleando y haciéndolas crecer, el coro municipal. Y a través de ello fuimos incorporando otras cosas que nos llevaron a una actividad social bastante interesante. A partir de la actividad cultural, Brocos tuvo una intensa actividad política que lo llevó incluso a ser secretario de gobierno. En el camino fue el creador de la Casa de la Cultura, junto a un numeroso grupo de vecinos que a principios de los 80 estaban inquietos por el desarrollo cultural de la ciudad. La participación en toda esa actividad, cuando se empezó a trabajar, o cuando ya llegamos al gobierno en ese momento, que Tito Ayo fue el que ganó las elecciones, me llamó para cubrir la parte de la Dirección de Cultura por la actividad o por la integración que tenía con los grupos, etc. Bueno, al incorporarme a esa Dirección de Cultura, lo que tomé como base del proyecto fue lo que, con esa comisión que habíamos formado, llevar adelante varios de los temas que nos preocupaba, y más que preocuparnos, para que realmente se generara una actividad cultural a toda escala. Me tocó crear de alguna manera la Casa de la Cultura, un espacio que reunía no solo las actividades de los talleres, sino también la parte de teatro, de cine, de coro, de todo lo que fuera necesario. Entonces, el espacio ese, que tenía ya un escenario, nos amplió bastante la participación
hacia todos los medios, o sea, no solamente de Villa Gesell, sino de toda la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. La temporada para nosotros era importante porque llevábamos grupos en donde se podía cobrar una entrada y esa entrada quedaba como recurso para la Casa de la Cultura, y así se fue formando y armando una sala a todo nivel, ¿no? Porque también se hacían exposiciones, se compraban las cosas necesarias y que a través de los presupuestos municipales no podíamos adquirir. Así que hubo una gran repercusión y una actividad bastante importante. Bueno, la cosa se siguió fomentando, ya dejando la Casa de la Cultura. Cuando estaba en la función pública, además de crear la Casa de la Cultura, se había creado también el Museo de Arte Infantil, con obras de distintas partes del mundo, de chicos, de escuelas, pero lamentablemente, como sucede siempre, hay gente que no le da importancia y lo hizo, desapareció. Se rescataron la casa de don Carlos Gesell, el chalet de don Carlos, que hubo un problema bastante grande porque empezaron a saquearlo, con Carlos Rodríguez, que era mi segundo y ayudante y asesor, realmente una persona con una capacidad muy importante. Analizamos la posibilidad de recuperar las cosas, cómo hacerlas. Se hizo un decreto y una ordenanza para que el manejo quedara dentro de la municipalidad. Bueno, se logró con la conversación con la familia de don Carlos y pudimos preservar gran parte de eso. Bueno, la actividad fue dando sus frutos y Villa Gesell fue tomando una forma cultural bastante importante dentro, no solamente de lo que estábamos gestando nosotros, sino en general. Una actividad de la sociedad que era bastante importante. Desde el 83 para adelante, si bien en el 82 en 1982 hubo un movimiento importante de la sociedad, tanto institucional como cultural, la participación de la escuela empezaron a movilizarse como ya una ciudad que empezaba a crecer a niveles interesantes, ¿no? Dentro de lo que pudimos hacer, los que teníamos actividades culturales o a su vez institucionales, forman parte de varias instituciones, y estábamos abocados a darle forma y a que esta ciudad también tuviera una forma más importante. Yo creo que se fue logrando, se fue movilizando todo a través de distintos lugares, ¿no? Como decíamos, de instituciones y instituciones sociales, instituciones escolares fueron creciendo. En esa época se crearon varias escuelas. La actividad cultural empezó a desarrollarse con teatros, con coros y mucha cantidad de artistas plásticos, porque a través de la escuela o de los talleres de la Casa de la Cultura empezaron a aparecer artistas bastante importantes que después con el transcurso del tiempo lo hemos notado y los tenemos, ¿no? Porque esos son importantes personas. Yo, después de que me fui de Cultura, bueno, seguí trabajando con las instituciones. En ese momento también aparece lo que fue el CEMAP,
el Centro Municipal de Artes Visuales, un espacio donde podíamos hacer no solo exposiciones los artistas, sino también el patrimonio artístico que poseía la municipalidad y que se fue logrando a través de los años, desde el 83 para adelante, se fueron obteniendo donaciones de los artistas que venían. Bueno, ese centro municipal albergó toda esa cantidad de obras, también las que más adelante fue el encuentro de escultores, que dejó una cantidad de obras en espacios públicos, pero también algunas que se incorporaron en su momento al centro municipal. Y lo lamentable de todo esto, y creo que es para recalcarlo porque es tristísimo, que hoy no tenemos el Centro Municipal de Artes Visuales y más del 70% de las obras se perdieron. Entonces, al haberse cerrado, fueron a cualquier lado, se guardaron en cualquier lado, algunas se arruinaron, otras desaparecieron. Hubo una idea de tratar de recuperar esas obras y no prosperó. Pero el CEMAP, esto sucedió mucho después de que yo estuve en la Secretaría de Gobierno y Hacienda, donde se gestó ahí sí también con idea del secretario de Turismo, que en ese momento era Jorge Siempre, y Jorge Osuwisky, que era el director de Cultura, hacer un encuentro de escultores que se realizó 2 años. Podría haber seguido, pero dio una cantidad de obras también importantes. Mi actividad dentro de la Secretaría de Cultura, antes de ocupar la Secretaría, habíamos analizado con el grupo de trabajo que faltaba algo entre lo que era en ese momento un CIPAR y la fiesta de la diversidad. Había un trozo en que no había una fiesta turística. Entonces se me ocurrió en ese momento, ¿no?, porque no hacemos una fiesta de chocolate. Si éramos una ciudad netamente chocolatera por las fábricas que teníamos acá en Villa Gesell. Y como fue aceptada, bueno, la empecé a preparar, y así el primer año que estuve en la Secretaría de Gobierno dije, vamos a hacer la Choco Gesell. Y bueno, la Choco Gesell, la fiesta del chocolate y alfajor, que empezó con una actividad de las mismas escuelas, que era una de las ideas, ¿no?, un juego de competencia entre escuelas más una sala de degustación y de venta de productos con chocolate y alfajores. Hubo cursos, hubo un montón de actividades que dieron como resultado a que hoy, después de tantos años, esté nombrada como Fiesta Nacional de la Choco Gesell, ¿no? En cierta manera me llena de orgullo, porque no fue en vano haberlo pensado, analizarlo, porque la primera Choco Gesell fue bastante dura, hubo que conseguir un montón de cosas y teníamos una idea, pero había que concretarla, y bueno, una cantidad de gente que me ayudó bastante, en la que está mi señora, que se encargó de los juegos, bueno, gente que incorporé, ¿no?, como mis hijos también, amigos que realmente tengo que agradecerle el esfuerzo que hicieron en ese momento para llegar hoy a una fiesta que se transformó en nacional. Generalmente no lo digo, no es que no lo diga, sino no comento mis ancestros que
vienen de grandes artistas de hace siglos atrás. Pero estos tomos, que yo no lo conocía, esto lo encontré hace unos 15 años atrás, porque como eran las familias que venían del extranjero, venían con cosas calladas, parece ser, ¿no? Entonces no había transmisión de lo que era la familia que dejaban atrás. Y descubro que, por ejemplo, mi tatarabuelo era un escultor muy importante en Galicia, ¿no? Tiene varias obras que cuando fui a Europa hace unos años atrás fui a visitar, porque realmente era uno de mis proyectos llegar a ver esas esculturas, por supuesto de aquella época, que era en el 1800, eran todas que tenían que ver con la religión. Era muy difícil no encontrar una obra que no estuviera sintetizada en eso, y más en Galicia, donde el gallego es muy religioso. Después, un sobrino de él fue maestro de Picasso cuando Picasso se inició. Cuando tenía 14, 15 años, y Picasso lo recuerda en un momento cuando dice: ¿dónde empezaste a estudiar? Dice: con un gran maestro que fue Broco, ¿no? Y bueno, o sea, toda una familia que fue dedicada al arte, hasta que llegaron estos familiares acá, como mi abuelo, que no era artista, era un comerciante, y aparezco yo después de tanto tiempo. Yo me inicié porque me gustaba dibujar, pintar de chico. Entonces, un día en una escuela cerca de mi casa, donde yo iba en la primaria, me dicen: hay cerámica a la noche. Y me anoté y empecé, y bueno, con el tiempo llegué a ser profesor de cerámica, y después de escultura, y ahora pinto. Ahora pinto porque lamentablemente mis manos, el que conoce mi trabajo en escultura, son obras bastante voluminosas, muy difícil por trasladar en este momento como persona que ya tiene una edad, y sus cuerpos se va deteriorando, porque lamentablemente la escultura es muy dura, muy rudimentaria en su estructura. Entonces necesito tener fuerza y temple para poder hacerlo. Entonces, dejando la escultura de lado por cuestiones de salud más que nada, retomo lo que inicié cuando era chico, que tenía 10 años, y a los 70 empecé a pintar nuevamente, y es por ahí lo que ven acá atrás. Tengo una forma de pintar muy clásica, así que no es nada que no se pueda entender, y estoy bien. La trayectoria de Oscar como artista es extensa y fecunda, y básicamente en dos disciplinas: la escultura y la pintura.